La reina Camila había cruzado las puertas reales durante años sin dudarlo. Pero esa mañana, una entrada se convirtió en una línea inconfundible que no podía cruzar. Al acercarse al jardín privado de la difunta reina Isabel II, dos guardias reales dieron un paso al frente y le denegaron la entrada. No hubo gritos ni anuncios dramáticos, solo una orden silenciosa que la paralizó en seco y transformó una mañana ordinaria en el palacio en uno de los momentos más humillantes de su vida real. Camila no se movió al principio. Había llegado esperando el acceso habitual, ese tipo de paso por los espacios del palacio que rara vez requería explicación. Y la negativa le pareció tan inesperada que asumió que alguien se había equivocado. Dio un paso medido hacia adelante y le dijo al guardia de mayor rango que la estaban esperando dentro. Él permaneció en su sitio. Entonces llegó la frase que lo cambió todo. Su Majestad. No puedo permitirle la entrada. Para la reina, las palabras fueron devastadoras porque no se dijeron con duda. Eran definitivas. El jardín tenía mucho más peso que una sección ordinaria del palacio. La reina Isabel II lo había tratado como uno de sus espacios más personales, un refugio privado vinculado a la memoria familiar más que a las ceremonias. La instrucción de acceso recién emitida, es decir, la lista formal que decía al personal del palacio exactamente quién podía entrar en un área restringida, aparentemente había sido modificada antes de que Camila llegara. Ese detalle importaba porque significaba que los guardias no estaban tomando una decisión por su cuenta. Estaban siguiendo una orden tomada en algún lugar más alto de la casa real. Camila miró hacia el segundo guardia y pidió ver la instrucción. Él confirmó que su nombre no aparecía en la lista autorizada. Fue entonces cuando la vergüenza se convirtió en incredulidad. Preguntó quién había aprobado el cambio, pero ninguno de los dos hombres respondió más allá de decir que debían cumplir la orden tal como estaba escrita. La reina comprendió entonces que no se trataba de un nombre olvidado, un error de agenda o un control de seguridad confuso. Alguien había creado deliberadamente un límite y esperaba que los guardias lo mantuvieran. La humillación se profundizó porque Camila sabía que el personal de palacio se enteraría de la negativa casi de inmediato. Había entrado en innumerables espacios reales como esposa de Carlos y como reina. Sin embargo, allí estaba, escuchando que uno de los lugares más privados de Isabel permanecía fuera de su alcance. Al darse la vuelta, notó a un ayudante de palacio de pie cerca. El ayudante no dijo nada, pero el silencio le dijo lo suficiente. Alguien dentro sabía que este enfrentamiento se iba a producir. Lo que destrozó a Camila no fue simplemente que le denegaran el acceso. Fue darse cuenta de que alguien dentro de la familia había tenido la autoridad suficiente para hacer que los guardias dijeran que no. La humillación en la puerta del jardín duró solo unos minutos, pero dentro del palacio, su significado se extendió mucho más rápido. Camila estaba enojada, pero el rey Carlos III entendió algo aún más peligroso. Los guardias reales no improvisan decisiones que involucran espacios reales protegidos. Alguien había emitido una instrucción, alguien la había aprobado y alguien había decidido no advertirle. Cuando Carlos escuchó exactamente lo que había sucedido, su primera reacción no fue de furia, fue de silencio. Se quitó las gafas y le pidió a Lequerry que repitiera la frase que rondaba la habitación, no autorizada. Un equerry es un alto ayudante real que colabora en la gestión de los deberes oficiales del monarca y había traído el informe desde la oficina de la Casa Real. El rey miró fijamente la hoja de acceso, sabiendo por qué ese momento importaba. Camila era su esposa, pero el jardín pertenecía al mundo emocional de su difunta madre. Defender a una podía parecer una traición a la otra. Camila entró momentos después, controlada pero herida. Le dijo a Carlos que el personal había presenciado cómo la rechazaban
y que el guardia había hablado con respeto, pero sin dudar en ningún momento. La reina dijo que la humillación no se debía simplemente a que le hubieran denegado la entrada, sino a haber sido obligada a descubrir la restricción en público, como si alguien hubiera querido que la negativa llevara un mensaje implícito. Carlos la escuchó sin interrumpir y, cuando terminó, le hizo una sola pregunta. ¿Lo sabía Guillermo? Camila no respondió de inmediato. Esa pausa le dijo a Carlos más de lo que habría hecho una negativa. El príncipe Guillermo había asumido un papel firme en la protección del legado privado de la reina Isabel II, especialmente en los espacios vinculados a sus últimos años. Su implicación importaba porque no actuaba meramente como un nieto como heredero. Tenía influencia sobre cómo se preservaría la memoria real. Camila dijo que creía que él lo sabía, y Carlos sintió cómo se agudizaba el conflicto entre su papel de esposo, padre y rey. Carlos se enteró de que el cambio de autorización se había distribuido antes del amanecer a los guardias, al personal del jardín y a la oficina de la Casa Real, la oficina de la Casa Real, el equipo administrativo que coordina las operaciones reales. Había recibido la misma instrucción horas antes de que Camila se acercara a la puerta. No era un error de última hora. Se había planeado. El rey colocó la hoja de acceso sobre su escritorio, presionó 2 dedos contra la página y preguntó: ¿Por qué no se me informó antes de que mi esposa llegara a esa puerta? La respuesta llegó en voz baja. Un ayudante explicó que la orden no se originó con Guillermo, sino que se remontaba a una petición privada que la reina Isabel II había hecho antes de morir. Carlos levantó la vista. Camila se quedó inmóvil. De repente, la cuestión ya no era si ella había pasado un mal momento, sino por qué los deseos privados de Isabel se habían vuelto lo suficientemente poderosos como para detener a una reina. La orden en la puerta del jardín no comenzó esa mañana. Sus raíces se remontaban a una tarde incómoda que casi todos los involucrados habían intentado olvidar. Meses antes de la muerte de la reina Isabel II, se produjo una discrepancia tras un almuerzo familiar privado en Windsor, cuando Camila sugirió que el jardín apartado podría eventualmente abrirse para seleccionadas funciones reales. Isabel la escuchó sin interrumpir. Luego hizo una petición tan clara que la habitación quedó en completo silencio. El jardín debía seguir siendo privado. Camila había presentado la idea como algo práctico. Argumentó que las recepciones benéficas podían utilizar el espacio sin alterar su significado. Sin embargo, la reina Isabel II entendía por qué el jardín importaba de manera diferente. Lo había utilizado como un refugio de las ceremonias, permitiendo la entrada solo a miembros de la familia, jardineros de confianza y un pequeño círculo del personal. Una función real es, en términos sencillos, un evento oficial llevado a cabo en apoyo de los deberes públicos de la corona. Convertir el jardín en un lugar así desdibujaría la línea entre la memoria personal y el servicio público. Isabel respondió sin levantar la voz. Le dijo a Camila que algunos lugares debían permanecer ligados al recuerdo familiar más que al deber real, y la reina consorte presintió de inmediato que la conversación había llegado a su límite. Eso importaba porque el jardín era más que un hermoso terreno tras la muerte de Isabel. Preservarlo se convertiría en una prueba de cuánto de su mundo privado estaba dispuesta a dejar intacto la nueva era. Camila aceptó la respuesta por fuera, pero el desacuerdo no desapareció. Se instaló en el silencio. Guillermo fue llamado tras el almuerzo. La reina Isabel II esperó a que los demás se hubieran ido y luego habló con él a solas. El príncipe entendió el peso de lo que siguió, porque su abuela no estaba discutiendo sobre decoración o futuras recepciones, estaba marcando un límite. Isabel dio un golpe con el dedo sobre la mesa y dijo: «Ese lugar sigue siendo privado.
Asegúrate de que siga siendo así. Guillermo registró más tarde la conversación en una nota privada de la Casa Real, un registro interno escrito utilizado para preservar instrucciones y decisiones para el personal superior del palacio. Esa nota lo cambió todo. Camila nunca escuchó esa conversación privada. Carlos no estaba presente cuando Isabel habló con Guillermo, y el rey descubrió más tarde que la restricción que detenía a su esposa había nacido de esa charla. El futuro rey no había inventado el límite, lo había preservado. Sin embargo, Carlos se enfrentaba ahora a la elección más cruel: desafiar a su hijo para defender a Camila, o aceptar que su madre había trazado deliberadamente una línea que ningún nuevo reinado debía borrar. Años de diplomacia real habían sobrevivido a desacuerdos mucho mayores que un jardín, pero este llevaba la voz de Isabel, y eso hacía ineludible el enfrentamiento entre Guillermo y Camila. Camila no envió a un ayudante. No le pidió a Carlos que librara la batalla por ella. Aún cargando con la humillación de la negativa del guardia, solicitó una reunión privada con Guillermo y entró decidida a escuchar la verdad directamente de él. Guillermo ya estaba esperando. Ningún asesor se sentó entre ellos. Ningún cortesano suavizó sus palabras. Cuando Camila le preguntó si él había ordenado la restricción, el príncipe de Gales hizo algo para lo que ella no estaba preparada. Dijo que sí. Camila guardó silencio durante varios segundos antes de volver a hablar. Le dijo a Guillermo que, independientemente de la explicación que viniera a continuación, el daño ya estaba hecho. El príncipe dijo que la restricción no se había creado para castigarla, sino para hacer cumplir el deseo expreso de Isabel de que el jardín permaneciera protegido. La categoría de acceso familiar, una clasificación privada que permitía solo a parientes específicamente aprobados entrar en espacios restringidos, se había fijado antes de que la difunta reina muriera. Guillermo insistió en que había preservado ese límite en lugar de inventarlo. Camila se negó a aceptar esa distinción tan fácilmente. Le recordó que era la esposa de Carlos y la reina, y que ser detenida por guardias uniformados frente al personal de la casa jamás podría sentirse como algo impersonal. Guillermo respondió que haberle advertido en privado no habría cambiado la orden, y podría haber presionado a los guardias para que hicieran una excepción. La voz de Camila se endureció. Le dijo que el deber no justificaba la humillación y que él sabía exactamente cómo se vería ese momento. Luego le hizo la pregunta que Guillermo esperaba que no hiciera. ¿Puede entrar Catalina? El príncipe hizo una pausa. Ese silencio dolió más que cualquier argumento. Admitió que Catalina seguía autorizada bajo el acuerdo de acceso familiar establecido antes de la muerte de Isabel. Camila entendió de inmediato por qué importaba la respuesta. El límite no era simplemente entre lo público y lo privado, o entre miembros mayores y menores de la realeza. Ella quedaba excluida mientras otra futura reina permanecía dentro del círculo protegido. Esa diferencia no le pareció un protocolo, sino un juicio sobre la pertenencia y la memoria. Camila se inclinó hacia adelante. ¿Sabías que me detendrían? Guillermo le sostuvo la mirada durante varios segundos antes de responderse. La admisión eliminó la última posibilidad de que la humillación hubiera sido accidental. Él repitió que los guardias solo habían seguido instrucciones, pero a ella ya no le importaba el procedimiento. Le importaba que él hubiera sabido lo que pasaría y hubiera permitido que lo descubriera en la puerta. Camila se levantó con una advertencia final si Carlos se enteraba de que Catalina podía entrar donde a su esposa se le prohibía el paso. Esto dejaría de ser una disputa sobre un jardín. Guillermo sabía que tenía razón. Había defendido el límite de su abuela, pero ahora el costo de hacerlo se dirigía directamente hacia el rey. Los guardias reales solo pueden rechazar a una reina cuando la autoridad que los respalda es más fuerte que la incomodidad que tienen delante. El enfrentamiento del jardín planteó, por tanto,
una pregunta brutal dentro del palacio. ¿Quién controlaba realmente el acceso? Carlos era el monarca, Camila era la reina, Guillermo era el heredero. Sin embargo, el jardín privado se encontraba dentro de una categoría emocional diferente, moldeada por los últimos deseos de Isabel, la custodia de la casa real y un acuerdo familiar que Carlos nunca había esperado cuestionar. Carlos leyó a solas el acuerdo de preservación y sintió cómo la discusión se estrechaba a su alrededor. La custodia significaba la responsabilidad de proteger y gestionar un lugar, incluso cuando la persona responsable no fuera la propietaria ni la ocupante directa. El rey descubrió que el jardín privado de Isabel se había colocado bajo una estructura de preservación compartida por altos funcionarios de la Casa Real y un custodio familiar. A Guillermo se le había encomendado la tarea de proteger las restricciones fijadas por la difunta reina, lo que significaba que el príncipe estaba haciendo cumplir una responsabilidad en lugar de hacer valer una autoridad personal. La ira no tardó en llegar. Carlos podía aceptar que las promesas hechas a su madre tuvieran un peso emocional, pero no podía aceptar cómo se había permitido que Camila descubriera la restricción. El monarca volvía una y otra vez al mismo punto. Su esposa había llegado a la puerta creyendo que podía entrar, solo para ser detenida frente al personal. Esa falta de advertencia le pareció innecesaria. Había convertido un límite privado en una herida pública. Y para Carlos, ahí era donde el deber empezaba a parecer crueldad. El secretario principal de la Casa Real confirmó entonces el detalle que Carlos más temía. En un informe interno documentado, el secretario explicó que Guillermo había solicitado que la lista de acceso por escrito se cumpliera sin excepciones, incluso si Camila llegaba. Un secretario de la Casa Real es un alto funcionario que coordina la administración sensible del palacio y transmite instrucciones entre los miembros de la realeza y el personal. El rey entendió la consecuencia de inmediato. Los guardias no habían malinterpretado la orden. La habían obedecido al pie de la letra. Carlos siguió leyendo. La instrucción de Isabel enfatizaba evitar el uso ceremonial futuro del jardín, lo que significaba que un acceso sin restricciones podría eventualmente debilitar la protección que ella había solicitado. El monarca vio entonces la trampa. Desautorizar a Guillermo podría consolar a Camila, pero también vaciaría de sentido el límite final de su madre. Cerró la carpeta, permaneció en silencio durante varios segundos y luego dijo: «No deshonraré a mi madre, pero esto nunca debería haber sucedido en una puerta». Carlos tomó su decisión. La restricción se mantendría. Guillermo mantendría la responsabilidad de protegerla. Pero el rey impuso una condición. El príncipe tenía que decirle a Camila personalmente por qué no se revertiría la decisión. Carlos había optado por no rescatar a su esposa de la restricción, y cuando ella se enteró, la humillación se transformó en algo mucho más doloroso. Camila podía soportar que Guillermo se le opusiera. Lo que no estaba preparada para soportar era que Carlos se negara a desautorizarlo. Cuando el rey finalmente entró en su salón, ella esperaba que la tranquilizara diciéndole que los guardias se habían excedido en su autoridad y que la restricción se retiraría. En su lugar, Carlos se sentó a su lado y le explicó cuidadosamente que la petición de Isabel seguiría vigente. Para Camila, la vergüenza pública de la mañana se convirtió de repente en un rechazo profundamente privado. Escuchó mientras Carlos le explicaba que había revisado tanto la instrucción de Isabel como el acuerdo de custodia antes de decidir qué hacer. El rey dejó un punto dolorosamente claro. Ella aún tenía pleno acceso al palacio y a sus jardines oficiales, pero no al recinto apartado protegido por los deseos de su madre. Un acuerdo de custodia, en términos sencillos, es una responsabilidad formal para preservar y gestionar un lugar de acuerdo con unas normas acordadas.
Esa distinción importaba porque Carlos no le estaba negando su condición real. Se estaba negando a borrar una promesa. El dolor de Camila salió a la superficie. Le preguntó si realmente entendía lo que se sentía al ser detenida frente al personal del palacio, ostentando el título de reina. Él le dijo que sí, y que la forma en que había descubierto la restricción había sido un error. Pero el rey también dijo que revertirla ahora convertiría el último límite de Isabel en algo insignificante. Camila escuchó la lógica, pero emocionalmente lo sintió como un abandono. Esperaba que su esposo la defendiera. En cambio, él estaba defendiendo una línea trazada por su madre. Entonces, Carlos le dijo algo peor. Ya había instruido a la Casa Real para que no disciplinara, reemplazara ni reasignara a los guardias. A la Casa Real se le había comunicado que los hombres habían actuado correctamente. Guillermo había ido más allá en un mensaje interno documentado. El príncipe solicitó que se agradeciera a los guardias por mantener el protocolo bajo presión. Camila interpretó ese gesto como algo más que un procedimiento. Para ella, sonaba como un elogio por el mismo momento que la había humillado. Camila permaneció callada hasta que Carlos terminó. Luego se quitó un anillo de un dedo, lo dejó lentamente sobre la mesa auxiliar y preguntó: ¿Así que la puerta permanece cerrada? El rey respondió con una sola palabra: ¡Sí! No hubo discusión posterior ni exigencia de reversión. En su lugar, la reina consorte lo sorprendió al pedirle una conversación privada con Catalina, sin la presencia de Guillermo, asesores ni funcionarios del palacio. Carlos entendió de inmediato que algo había cambiado, por primera vez desde que comenzó el enfrentamiento. Camila dejó de luchar contra la regla en sí y se dirigió hacia la mujer que entendía el legado de Isabel desde un lugar muy diferente. La reunión que lo cambió todo no tuvo lugar ante guardias, abogados ni funcionarios. Camila y Catalina se sentaron a solas con la puerta cerrada, dos mujeres cuyas posiciones dentro de la monarquía a menudo habían sido comparadas, pero rara vez comprendidas de la misma manera. Camila esperaba que Catalina defendiera a Guillermo. En su lugar, la princesa de Gales comenzó reconociendo la humillación. Luego explicó por qué el jardín se había convertido en algo que ningún título podía abrir automáticamente. Catalina habló con cuidado porque entendía la herida detrás de la discusión. Explicó que la reina Isabel II había tratado el jardín privado menos como una propiedad real y más como un refugio familiar, un lugar ligado a los recuerdos más que al rango. El rango constitucional importaba en casi todos los demás lugares, pero en ese jardín, la difunta reina había querido algo diferente. Catalina le dijo a Camila que su propia autorización provenía de visitas familiares organizadas mucho antes de la sucesión, no de su posición como futura reina. Camila admitió finalmente lo que más le había dolido saber, que Catalina podía entrar. Había hecho que la restricción se sintiera profundamente personal. La reina consorte dijo que parecía confirmar un temor que nunca había querido expresar en voz alta, que no importaba cuántos deberes realizara junto a Carlos. Algunas partes de la historia de la familia siempre permanecerían ajenas a ella. Catalina no descartó ese dolor. Le dijo que respetar el límite de Isabel no era un juicio sobre su matrimonio, su servicio o su lugar junto al rey. Era simplemente una promesa que la familia había optado por no reescribir. Entonces, Catalina compartió algo que Camila no esperaba. En una conversación privada, reveló que no había entrado al jardín ni una sola vez desde la muerte de Isabel. Su autorización aún existía, pero usarla se había sentido incorrecto mientras la familia estaba de duelo. «Puedo entrar», dijo Catalina. «Simplemente no lo he hecho». Camila levantó la vista, sorprendida. Por primera vez desde que los guardias la detuvieron, la ira comenzó a ceder. Camila entendió ahora lo que Guillermo no había sabido explicar.
Su aplicación de la norma no se trataba de ofrecerle un privilegio a Catalina mientras la humillaba a ella. El príncipe intentaba mantener el jardín casi completamente intacto, incluso para aquellos cuyos nombres permanecían en la lista. Eso no borró la crueldad de cómo se había comunicado la restricción, pero cambió su significado. Camila ya no vio la puerta cerrada como una prueba de que Catalina la había reemplazado en la memoria de Isabel. Camila se fue con una decisión: dejaría de cuestionar la restricción, pero quería que el palacio declarara claramente que los guardias habían seguido instrucciones legítimas y no debían cargar con ninguna culpa. Al aceptar la puerta cerrada, cambió la historia dentro del palacio, pero fuera de esos muros, la imagen de una reina a la que se le denegaba la entrada ya había estallado. A la mañana siguiente, la humillación privada se había convertido en una imagen nacional. Los periódicos no necesitaban un argumento constitucional complicado. Tenían algo mucho más simple: una reina llegando a una puerta real, un guardia dando un paso al frente y Camila dándose la vuelta. La fotografía dominó las mesas de desayuno y las pantallas de televisión, transformando una disputa familiar sobre recuerdos y límites en un referéndum público sobre la pertenencia, la autoridad y la sombra que la reina Isabel II aún proyectaba sobre la monarquía. Carlos contempló la cobertura matutina en silencio. Las emisoras no dejaban de repetir la frase «reina entrada denegada», y cada repetición tensaba la expresión del rey. La comunicación oficial del palacio ofreció solo una declaración controlada. El jardín permanecía bajo acceso familiar, restringido, establecido de acuerdo con los deseos de Isabel. El acceso familiar restringido significaba que la entrada estaba limitada a personas específicamente aprobadas bajo las normas privadas de la Casa Real. En lugar de concederse automáticamente por el rango, esa explicación importaba, porque desplazaba la historia desde el insulto personal hacia la responsabilidad heredada. Camila entendió que esa explicación no detendría los titulares. Una portada mostraba una fotografía a todo ancho de ella, alejándose de la puerta bajo 4 palabras brutales. El jardín dice no. Los comentaristas se dividieron casi al instante. Algunos calificaron la negativa como una humillación devastadora para la reina consorte, una prueba de que su título no podía abrir todas las puertas de la vida real. Otros argumentaron que el episodio mostraba algo más poderoso. Incluso los miembros más veteranos de la realeza podían estar vinculados por promesas hechas a la mujer que había definido la monarquía durante décadas. Fuera del Palacio de Buckingham, el debate se volvió imposible de ignorar. Una pequeña multitud se reunió cerca de las rejas mientras los medios discutían si el incidente representaba un rechazo o un gesto de respeto. Carlos escuchó ambas interpretaciones, pero el rey sabía cuán profundamente la primera había herido a su esposa. Camila también sabía que desaparecer empeoraría las cosas, por lo que eligió lo opuesto. Mantuvo su agenda prevista para esa tarde y se negó a dejar que una puerta cerrada fuera la única imagen que el público recordara. Camila se detuvo antes de salir del coche real. Miró a su secretario privado. Se erguicó y dijo: «¡Continuamos!». Las palabras eran simples, pero la decisión detrás de ellas no lo era. No atacaría a los guardias, no exigiría una rectificación pública y no permitiría que la humillación se convirtiera en una guerra contra la memoria de Isabel. Guillermo se enteró de esa elección a través de un informe privado de la Casa Real y quedó sorprendido por su contención. El príncipe había esperado ira, tal vez incluso un desafío formal. En su lugar, Camila se preparaba para definir el episodio en sus propios términos. El mundo ya había elegido su imagen dramática, pero Camila aún tenía una última opción: luchar contra esa imagen o darle un significado diferente. La humillación más profunda del incidente del jardín no provino de la mano levantada del guardia. Provino de lo que representaba la puerta cerrada, un límite que Camila no podía superar mediante el título.
el matrimonio o la posición. Sin embargo, el momento que pareció empequeñecerla la obligó a mostrar una forma de fortaleza más difícil. En lugar de exigir que los deseos de Isabel se plegaran a su estatus, Camila tomó una decisión final que transformó la negativa de un insulto a una prueba de moderación. Comunicó formalmente a Carlos y a Guillermo que respetaría la restricción del jardín privado de forma permanente y que no pediría otra excepción. El palacio registró el asunto como una medida de preservación en lugar de una disciplina, lo que significaba que la regla existía para proteger un lugar, no para castigar a una persona. Esa distinción importaba porque preservaba los deseos de Isabel sin mermar la posición de Camila. También le permitió a Carlos defender la dignidad de su esposa sin destruir el límite que su madre había creado. Camila admitió más tarde a Carlos en una conversación privada que la experiencia le había dolido profundamente. Confesó que haber sido detenida expuso una vieja inseguridad si la aceptación por parte de la institución podría convertirse alguna vez en una auténtica pertenencia dentro de sus memorias. Carlos no ignoró ese temor. El rey le dijo que respetar un límite trazado por Isabel no la hacía menos su esposa, menos valiosa para su reinado o menos merecedora de dignidad. Guillermo fue entonces a hablar directamente con Camila. El príncipe reconoció que haber dejado que descubriera la restricción en la puerta sin advertencia previa había sido innecesariamente duro. Seguía creyendo que hacer cumplir la instrucción de Isabel era lo correcto, pero aceptó que al deber le había faltado sensibilidad. Camila aceptó las disculpas, no le pidió que cambiara la regla, y Guillermo no se echó atrás en su protección. El conflicto terminó sin que ninguna de las partes pretendiera que el dolor nunca había existido. Días después, Camila pasó por la entrada del jardín mientras caminaba con Carlos. Miró hacia la puerta cerrada, pero no disminuyó el paso. El rey le tocó el brazo y continuaron avanzando. Los guardias permanecieron en sus puestos. El jardín siguió siendo privado. El deseo de Isabel se mantuvo en pie. La responsabilidad de Guillermo permaneció intacta, y Camila dejó de intentar cruzar el límite. El incidente comenzó como una humillación, pero terminó como un veredicto sobre la moderación. Guillermo aprendió que el deber sin sensibilidad puede convertirse en crueldad. Carlos aprendió que proteger a su esposa no requería borrar los deseos de su madre. Y Camila aprendió que la dignidad puede significar aceptar la única puerta que nunca se abrirá. La negativa no destruyó su posición. Al respetar ese límite, demostró que incluso una reina debe, a veces, dar un paso atrás por la institución a la que sirve,